Buenas tardes, mi nombre es Ronald Daniel Barra Quintanilla, soy residente del tercer año de la especialidad de Medicina, Emergencia y Desastres del Hospital Nacional Alberto Balsolo. Les vengo a presentar en esta oportunidad el tema de ACV isquémico, enfocado para el primer nivel de atención en el área de salud. Como introducción tenemos que a nivel mundial, una de cada 6 personas sufrirán un derrame cerebral en su vida, más de 13.7 millones sufrirán un derrame cerebral cada año, y 5.8 millones al año morirán como consecuencia de este. A nivel mundial, más de 80 millones de personas han sobrevivido a un derrame cerebral. Alrededor del 70% de los accidentes cerebrales incidentes son isquémicos. 9.5 millones es una cantidad bastante grande. Y el resto son hemorragia cerebral o hemorragias por actividad. Se estima que la proporción de accidentes cerebrovasculares isquémicos en los Estados Unidos es esta. Como nos damos cuenta, el 70% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, ¿no? El accidente cerebrovascular isquémico agudo se define como la pérdida repentina del flujo sanguíneo en un área del cerebro con la pérdida resultante de la función neurológica. Es causada por trombosis o por embolia, que son los motivos por los cuales un vaso cerebral que irriga un área específica del cerebro se ocluye y deja de irrigarlo. El objetivo de la charla es identificar signos y síntomas que pueden sugerir un evento isquémico en el cerebro de una manera pronta y de una forma en la cual nosotros podamos dirigir a este paciente para que tenga un tratamiento oportuno. ¿Cuál es el manejo oportuno del primer nivel que se debe brindar frente a un probable ACV isquémico? Eso es lo que nos tenemos que enfocar ahora para poder mejorar en los tiempos y que el paciente tenga un mejor final. Tenemos que ver los factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo modificables son la hipertensión arterial mal controlada, el tabaquismo, la diabetes, dieta poco saludable, inactividad, niveles de colesterol elevado, pues estos permiten el desarrollo de trombos, enfermedades arteriales, ya que esto produce aterosclerosis, aparición de trombos y émbolos que pueden llegar al cerebro. La fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo, pues se pueden formar trombos que llegan al cerebro, cardiopatía, sobre todo enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. La anemia, también los glóbulos rojos que transportan a los hijos tienden a formar trombos si están disminuidos. Dentro de los factores de riesgo no modificables que tenemos, existen la edad, que está el riesgo de ictus, que se dobla cada 10 años después de los 55 años. La historia familiar del accidente cerebrovascular, padres, abuelos o hermanos, especialmente antes de los 65 años. La raza, los afroamericanos tienen un riesgo mucho más elevado, sobre todo por su mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes y obesidad, y esto genera un riesgo aumentado en conjunto de tener un ACV isquémico. El sexo, las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir ictus debido a situaciones como el embarazo, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, el uso de métodos anticonceptivos y la terapia hormonal postmenopáusica. Importantísimo el accidente cerebrovascular previo. El riesgo se incrementa con la existencia de episodios previos y también por ataques isquémicos transitorios. Para definir lo que es un ACV isquémico, tenemos que el ACV isquémico agudo se define por la pérdida repentina del flujo en un área del cerebro con la pérdida resultante de la función neurológica de esa área comprometida. Causas son dos, trombosis o embolia, y estas ocluyen un área cerebral que irriga un área específica del cerebro. Durante esta oclusión que hay del cerebro, donde se produce el daño, puede ser irreversible y también puede ser reversible. Es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? La parte reversible es el área de penumbra, donde el cerebro ha perdido su función debido a la disminución del flujo sanguíneo, pero no está dañado de manera irreversible. Se han demostrado que tratamientos basados en evidencia, como la trombólisis intravenosa y la recuperación del coágulo endovascular, pueden eliminar esta obstrucción, recuperando al paciente del área de penumbra que tenía en el cerebro, teniendo una recuperación muchas veces total, algunas veces parcial, pero que ayuda a final de cuenta, y eso depende mucho del tiempo en el que se maneje esta patología. Dentro del manejo prehospitalario tenemos diferentes escalas que los emergenciólogos tenemos para identificar a pacientes con oclusión de grandes vasos.
La identificación es el primer paso crucial para lograr que el paciente correcto reciba el tratamiento correcto más rápido y dado que el resultado depende del tiempo de reperfusión, podría mejorar resultados. Existen alrededor de 20 escalas. Podemos mencionar, ¿no?, la escala motora de Los Ángeles, la escala de gravedad de accidente cerebrovascular prehospitalario de Cincinnati, la escala del RACE. Todas estas escalas sirven para ayudarnos a nosotros a identificar esta situación. Muchas de estas escalas fueron diseñadas para identificar pacientes con accidente cerebrovascular en lugar de las afecciones que lo imitan. Pero algunas se diseñaron específicamente para la identificación de pacientes con accidente cerebrovascular de grandes brazos. Como por ejemplo, y la más utilizada que nosotros tenemos y que se ha estudiado en gran medida a través de metaanálisis diferentes, ha sido la escala de NIS. También hay de LAMS y de BAM. Nosotros, iniciando, tenemos la historia clínica que nosotros vamos a comenzar a tener, ¿no? Esta historia tiene que enumerar los síntomas del accidente cerebrovascular isquémico. Es fundamental que nosotros tengamos el tiempo desde el inicio de los síntomas, porque este nos va a brindar el tratamiento por la trombólisis intravenosa o la trombectomía vascular. Para los pacientes que no pueden proporcionar un tiempo de inicio confiable, el inicio de los síntomas se define como la última vez que se supo que el paciente era normal o tenía un estado neurológico basal. Para los pacientes que se presentan dentro de la ventana terapéutica para la trombolisis intravenosa, menos de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, o la trombectomía mecánica, menos de 24 horas desde el inicio de los síntomas, la historia debe ser precisa pero rápida. También se debe evaluar las contraindicaciones para el tratamiento trombolítico. La historia y el examen físico deben ser rápidos. Deben distinguir síntomas y signos y diagnósticos diferenciales de una isquemia cerebral. Los casos más difíciles involucran combinación de signos focales y alteración del nivel de conciencia. Es importante preguntar al paciente si tiene antecedentes como diabetes, como epilepsia, abuso de drogas o traumas cerebrales que hayan tenido o hayan pasado hace muy poco. Los diagnósticos diferenciales pueden ser muchos. Tenemos como la migraña, tumores, trombosis, encefalopatías, traumas, síndrome de encefalopatía posterior reversible, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, síncope, infecciones sistémicas, trastornos metabólicos, amnesia global transitoria, encefalitis viral. Son diferentes que nosotros debemos distinguir para poder llegar a un diagnóstico correcto y poder desarrollar una terapéutica adecuada. El examen físico rápido, tiene que ser muy rápido porque se cuentan mucho los minutos para que esa área de penumbra que haya tenido el paciente se pueda ser recuperada, ¿no? Debe de tener una evaluación cuidadosa del cuello, regiones retroorbiktales para detectar subovasculares, palpar los pulsos en el cuello, pasos, las piernas para ver su ausencia, asimetría o frecuencia regular. El corazón debe ser ajustado por soplos. Se debe evaluar los pulmones para detectar ruidos respiratorios anormales, broncoespasmos, sobrecarga de líquido exterior. Examinar la piel, signos de endocarditis, émbolos de colesterol. El examen fundoscópico puede ser útil si contamos con ellos para detectar papiledema. Hay que examinar exhaustivamente la cabeza para detectar signos de trauma. La deslaceración de la lengua puede determinarnos o puede indicarnos quizás que haya podido tener una compulsión ese paciente. Evaluación neurológica. Tenemos la escala de NIS, muy importante. Se va a llegar a evaluar la escala de NIS en el área hospitalaria. Ahí vamos a agarrar y vamos a definir como que el puntaje de NIS menor de 5, como leve de 5 a 9 como moderado y mayor de 10 para un accidente cerebrovascular grave. Exámenes auxiliares que podemos pedir, sin lugar a duda tenemos que pedir imágenes. TEC cerebral sin contraste o resonancia magnética cerebral. Lo que nosotros más tenemos, con lo que más contamos y con lo que más vamos a poder brindar o pedir a un hospital que vamos a tener es una tomografía cerebral. La glucosa en sangre importante también para poder detectar si es que el paciente que ha tenido un antecedente de hipoglicemia, que son muy frecuentes, no esté actuando como un simulador de un ACV isquémico, ¿no?
la saturación de oxígeno también. Tenemos también otras pruebas que se pueden pedir, que se pueden solicitar. Dentro de ellas está el electrocardiograma, el conteo sanguíneo, la troponina, tiempo de protrombina, el INR, tiempo de trombosis parcial activada, tiempo de población. Todas estas pruebas, si bien importantes, debemos saber cuándo las pedimos, para quién las pedimos, en qué caso específico. Y, importantísimo, no deben retrasar el tratamiento y la toma de la imagen del paciente. Otros estudios que también se pueden utilizar son los electrolitos, función hepática, tóxicos, alcohol, embarazo, gasometría, radiografía de tórax, punción lumbar, electroencefalograma. Son diferentes los exámenes que podemos solicitar, pedir, pero como repito, no deben estos demorar el tratamiento para lo que nosotros tengamos como un ACV isquémico. El manejo, aunque muy poco voy a ahondar en esto, porque la idea de esta charla es más saber distinguir y poder referir al paciente a un área donde tengan y cuenten con trombolisis. Entonces, bueno, nosotros nos llega un paciente en el cual se activa el sistema de prenotificación. El paciente con déficit neurológico focal es ingresado a nuestra área de emergencia, se aplica una escala FAST. Se piden algunos exámenes auxiliares, se hace el diagnóstico diferencial. Si es un ACV isquémico probable, si no es un ACV isquémico probable, bueno, llega a su fin el flujograma. Si sí se comunica al equipo de manejo multidisciplinario de ACV y se traslada al paciente a la unidad de ACV, la unidad de accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Se aplica la escala del NIS, se solicita una tomografía con contraste para descartar hemorragias. Si tiene hemorragias, llega a su fin este flujograma, y si no tiene, hay que verificar si el ACV isquémico es extenso o no es extenso. Si es extenso, tiene que comunicarse con el equipo de neurocirugía para considerar una intervención quirúrgica. Y si no es extenso, se comienza a utilizar el alteplase, la trombolisis o la trombolectomía. Conclusiones de esta charla, ¿no? Recordar siempre la frase tiempo-cerebro. Importantísimo, porque mientras nosotros lo manejemos más rápido, el área penumbra, el área recuperable del cerebro que vamos a tener, va a ser mayor. El manejo y el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico ha experimentado muchos cambios en los últimos años, con más pacientes recibiendo tratamiento para minimizar la discapacidad a largo plazo. El avance crítico ha sido el establecimiento de sistemas regionales organizados de atención de accidente cerebrovascular. Pueden identificar rápidamente a los pacientes con accidente cerebrovascular en el campo y utilizar apoyo para la toma de decisiones para llevar a los pacientes a los centros apropiados, que es donde nosotros debemos redireccionar al paciente, que pueden proporcionar atención de vanguardia para su condición. Muy bien. Agradecerlos por su tiempo y por la atención prestada. Esa sería toda la charla.